En Jerusalén, en la tarde del 14 de Nisán, mientras miles de sacerdotes en el templo sacrificaban los corderos pascuales entre las 3 y las 6 de la tarde, siguiendo la prescripción exacta que Dios había dado a Moisés en el desierto más de 1300 años antes. Algo ocurrió en una colina a las afueras de la ciudad que ningún calendario romano habría podido calcular, que ningún concilio del siglo IV habría podido diseñar, y que el sistema de tiempo hebreo había estado señalando desde el Éxodo. El Cordero de Dios murió a la misma hora, en el mismo día, con las mismas especificaciones que el Cordero Pascual. 2 eventos paralelos, el mismo reloj, el mismo día del calendario de Dios. El nombre que le damos a ese día, Viernes Santo, no aparece en ningún texto del primer siglo, en ninguna carta apostólica, en ningún manuscrito de los primeros seguidores de Jesús. Es una construcción que tomó forma siglos después de los hechos, en concilios distantes de Palestina, bajo emperadores que hablaban latín y calculaban el tiempo en el sistema romano. El día en que Jesús murió fue determinado, con una precisión que deja sin palabras a quien lo estudia honestamente, no por el calendario juliano, sino por un sistema de tiempo completamente diferente. El calendario hebreo, el mismo que Dios había prescrito en el desierto. Lo que la Pascua judía revela no es un ataque a ninguna tradición de fe, es la fe misma, vista con la exactitud del diseñador. El calendario hebreo no es un detalle arqueológico que los estudiosos colocan en pies de página. Es el mapa que Dios grabó en el tiempo cuando instruyó a Moisés en Éxodo 12, un mapa que apuntaba hacia un evento que aún no había ocurrido, que describía sus coordenadas con una especificidad que solo se volvería legible el 14 Nisán del año 30 de nuestra era. Y esas coordenadas siguen en el texto, esperando ser leídas. Si este tipo de profundidad bíblica habla a tu espíritu, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos lo que ha estado esperando ser entendido. Juan 19:14 contiene 3 elementos que la mayoría lee sin detenerse en lo que cada uno significa. Era el día de la preparación de la Pascua, como la hora sexta. El día, un día con nombre específico en el calendario hebreo. El nombre del día, Paraskewe, la preparación, y la hora como la sexta. Cada uno de estos elementos estaba cargado de significado para cualquier lector judío del primer siglo, y ese significado se ha vuelto opaco para la mayoría de los creyentes de hoy. No porque el texto haya cambiado, sino porque el marco de referencia que hacía ese significado legible fue reemplazado por otro sistema, en otro idioma, en otro siglo. El día de la preparación no era un descriptor genérico que Juan usó para indicar que era viernes. En el calendario hebreo tenía un nombre propio, Erev Pesach, que significa la víspera de la Pascua. Era el día en que los corderos pascuales debían ser sacrificados antes de que el Seder comenzara al atardecer. Juan no escribió viernes, Juan escribió Paraskewe, y su audiencia, que conocía el Éxodo desde la infancia, entendía exactamente lo que ese término implicaba en el contexto de la Pascua. Ese día, en ese momento, los corderos estaban siendo inmolados en los atrios del templo. La audiencia de Juan lo sabía, y Juan lo sabía que lo sabían. Esa era la precisión del texto. Éxodo 12:6 dice algo que el español traduce como «lo inmolaréis entre las 2 tardes». El hebreo original dice «bein ha-arbayim», literalmente «entre las 2 tardes». Los rabinos del período del Segundo Templo calculaban esta ventana de tiempo como la franja entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. No era una instrucción vaga dejada a la interpretación de cada sacerdote. Era una prescripción litúrgica exacta que los sacerdotes ejecutaban con precisión milimétrica cada año, con decenas de miles de corderos en los atrios del complejo del templo.
El horario del sacrificio no era negociable ni aproximativo. Estaba codificado desde el Sinaí como ley perpetua. Mateo 27:46 registra algo que, leído junto a Éxodo 12, produce un efecto que es difícil de ignorar para cualquier lector atento. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó en alta voz. La hora novena, las 3 de la tarde. Esa es la hora que Mateo registra como el momento en que Jesús expiró. Compara con Éxodo 12:6. El sacrificio del Cordero debía ocurrir entre las 3 y las 6 de la tarde. El Evangelio registra la muerte de Jesús exactamente a las 3, al inicio exacto de la ventana del Bein Ha-Arbayim, no en un punto intermedio. Al principio, en el momento en que los sacerdotes comenzaban a matar los primeros corderos. La pregunta que esto plantea no es si Jesús murió. Eso no está en debate. La pregunta es, ¿a qué hora murió? ¿Según qué sistema de tiempo? ¿Y qué significaba ese horario para cualquiera que conociera el Éxodo 12? El texto bíblico da suficiente información para investigarlo con precisión. Y cuando la investigación se hace honestamente, usando los mismos textos y el mismo sistema de referencia que los autores del Nuevo Testamento tenían en mente cuando escribieron, la imagen que aparece no es una crucifixión capturada al azar por la política del imperio. Es el sacrificio del Cordero de Dios exactamente a la hora que Dios había prescrito. Si esto está hablando a algo profundo en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: Jesús, confío en ti. El calendario romano que usamos hoy, el calendario gregoriano, heredero del juliano, tiene 365 días fijos, con meses que no corresponden a ningún ciclo lunar observable. Es un sistema conveniente para la administración del imperio, pero no tiene ninguna conexión orgánica con los ciclos de la luna ni con el sistema de tiempo que Israel usaba. El calendario hebreo es un sistema completamente diferente, lunisolar, construido sobre los ciclos de la luna, con meses que empiezan con la luna nueva y un sistema de años bisiestos que reconcilia el ciclo lunar con el solar. El 14 de Nisán, el día del sacrificio pascual, se calcula en base a ese ciclo. No puede asignarse de forma fija a un día de la semana del calendario gregoriano. Cada año cae en un día diferente. A veces es martes, a veces es sábado, a veces es lo que se llama viernes. Levítico 23:5 establece la prescripción con una claridad que no admite ambigüedad ni interpretación alternativa. En el mes primero, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua del Señor. Eso es el 14 de Nisán. No el viernes antes de Pascua del calendario romano. No el viernes santo del calendario cristiano occidental. El 14 de Nisán, la fecha que Dios estableció en el desierto, codificada como mandamiento perpetuo, como el día en que el Cordero debía morir. Esa fecha no fue elegida por ningún concilio del siglo IV. Fue establecida cuando Israel aún era un pueblo de esclavos que acababa de ver las plagas de Egipto. Josefo, el historiador judío del primer siglo que presenció el asedio de Jerusalén y documentó la destrucción del templo en el año 70 v.C., describe en su obra Guerras de los Judíos los detalles del último sacrificio pascual antes de la caída. Registra que ese año los sacerdotes sacrificaron los corderos entre la hora 9 y la 11, entre las 3 p.m. y las 5 p.m. Esto no es una interpretación rabínica posterior ni una estimación aproximada de Josefo. Es su registro directo de lo que observó, y es exactamente coherente con la prescripción de Éxodo 12, el mismo Bein Ha-Arbayim, las mismas horas, el mismo ritual que llevaba más de 1000 años siendo ejecutado de la misma forma desde la época de Moisés.
Mateo 12:40 contiene la única señal que Jesús ofreció directamente a quienes le pedían una evidencia de su identidad. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta promesa no es un adorno retórico, ni una referencia cultural decorativa. Es una declaración verificable, con números específicos, que Jesús presentó como su credencial más directa. La señal de Jonás era su única señal ofrecida, y esa credencial dependía de que el cálculo de 3 días y 3 noches fuera exacto, no aproximado. Si Jesús fue crucificado el viernes al mediodía, murió a las 3 p.m. del viernes y resucitó antes del amanecer del domingo, el conteo resultante es un fragmento de tarde del viernes, todo el sábado, y un fragmento de la madrugada del domingo. Cualquier lector honesto del texto reconoce que eso no equivale a 3 días y 3 noches completos en ninguna lectura literal del número. Este problema no lo inventó ninguna crítica moderna del Nuevo Testamento ni ningún escéptico contemporáneo. Lo identificaron exegetas bíblicos serios hace siglos. Generó un debate que continúa hasta hoy y tiene al menos 3 posiciones académicamente respetadas que intentan cada una ser fiel al mismo texto con honestidad. Si este contenido está abriendo tu comprensión de las Escrituras, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Eso ayuda a que esta verdad llegue a alguien más que la está buscando hoy. La interpretación del miércoles propone que la crucifixión ocurrió en ese día de la semana. El teólogo Harold Hoehner, en su análisis detallado de la cronología del Nuevo Testamento, publicado en Aspectos cronológicos de la vida de Cristo, desarrolló argumentos en esta dirección basados en el cálculo del año del ministerio de Jesús y la correspondencia del 14 Nisan con las fechas del año 30 después de Cristo. En este cálculo, Jesús murió al atardecer del miércoles, el inicio del 15 Nisan en el sistema hebreo, y estuvo en la tumba miércoles noche, jueves completo, jueves noche, viernes completo, viernes noche, resucitando al inicio del domingo. 3 noches completas, 3 días completos, exactamente como la señal de Jonás prometió. La interpretación del jueves tiene defensores entre especialistas en el judaísmo del Segundo Templo. Joaquim Jeremías, cuya obra sobre los textos de la Pascua judía en el Nuevo Testamento es considerada referencia académica en el campo, propone que el 14 Nisan, ese año específico, cayó en jueves. En este cálculo, la última cena fue el seder del inicio del 14 Nisan, que en el sistema hebreo comienza al atardecer del miércoles, y la crucifixión ocurrió durante las horas diurnas del jueves, el día en que el cordero debía ser sacrificado según el calendario hebreo de ese año particular. La correlación con Éxodo 12 se mantiene intacta. La interpretación del viernes es la posición mayoritaria de la tradición cristiana occidental. Sus defensores argumentan que Paraskeue, en Juan 19:14, puede referirse simultáneamente al día de preparación para el sábado semanal y al Erev Pesach, y que 3 días debe entenderse con el conteo inclusivo hebreo, donde cualquier fracción de un día cuenta como un día completo. En este sistema, la tarde del viernes, más el sábado, más el domingo temprano, equivalen a 3 días. Cada una de estas 3 posiciones es académicamente respetada y honesta. Ninguna inventa datos. Cada una intenta ser fiel a la misma evidencia textual usando marcos de interpretación diferentes. Lo que las 3 posiciones comparten, lo que ninguna puede negar ni intenta negar, es esto. Juan 19:14 conecta la muerte de Jesús con el Erev Pesach, con el día de la preparación pascual del calendario hebreo. No con un viernes genérico del calendario romano. No con un día de la semana independiente del contexto de la Pascua.
con una fecha del calendario de Dios que llevaba 1300 años señalando el sacrificio del Cordero. El debate es sobre el día de la semana del calendario romano. El punto de acuerdo es la fecha hebraica, el 14 de Nisan, el Erev Pesach, el Bein HaArbayim. Alfred Edersheim, el erudito judío nacido en Viena, que se convirtió al cristianismo en el siglo XIX y pasó décadas estudiando los rituales del templo a partir de fuentes rabínicas y bíblicas. Escribe en El templo, su ministerio y servicios que el sacrificio del Cordero Pascual era el evento de mayor precisión litúrgica de todo el año judío. No era una rutina cotidiana que cualquier sacerdote ejecutaba de forma mecánica. Era el cumplimiento central de todo el sistema sacrificial del templo, con cada elemento codificado desde el Sinaí, con una especificidad que no admitía improvisación. El tipo de animal, su edad exacta, la hora de la inmolación, el uso del hisopo, la disposición de la sangre, la prohibición de romper huesos. Edersheim lo documenta con referencias rabínicas cruzadas que confirman la continuidad de la práctica a través de los siglos. Si has sentido que algo en tu comprensión espiritual ha estado faltando, como si las piezas de la Escritura fueran más profundas de lo que te han mostrado, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para quienes están listos para ir más hondo. ¿De dónde viene entonces el nombre Viernes Santo? No del Nuevo Testamento, no de las cartas de Pablo, ni del Evangelio de Juan, no de ningún texto apostólico del primer siglo, ni de ningún documento cristiano de los primeros 2 siglos. Good Friday en inglés, Vendredi Saint en francés, Viernes Santo en español, Karfreitag en alemán. Son construcciones que se solidificaron gradualmente en la Edad Media, siglos después de la crucifixión, como parte del proceso de formalización del calendario litúrgico de la Iglesia occidental, que ocurrió muy lejos del primer siglo y del sistema de tiempo en que los apóstoles escribieron. El Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., fue convocado por el emperador Constantino con múltiples objetivos de unificación doctrinal y política. Uno de los temas más urgentes del debate, registrado en las actas históricas del concilio y documentado por Eusebio de Cesarea, historiador eclesiástico y participante del evento, fue el establecimiento de un sistema unificado para calcular la fecha de la Pascua cristiana, un sistema que fuera independiente del calendario judío. La controversia pascual había dividido a las iglesias durante décadas. Algunas en Asia Menor seguían el 14 Nisan hebreo, otras seguían el calendario romano. Nicea intentó resolverlo definitivamente. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, cita la carta que Constantino envió a las iglesias después del concilio. En esa carta, el emperador escribe explícitamente que no es apropiado que los cristianos sigan el mismo cálculo que los judíos para determinar la Pascua, y argumenta que los judíos han errado en su propio calendario. El documento existe. Es un texto histórico verificable, y su efecto fue que la fecha de la muerte y resurrección de Cristo comenzó a calcularse mediante el sistema romano, desconectado del 14 Nisan hebreo. La separación de los 2 calendarios no fue un proceso orgánico, fue una decisión institucional documentada. El resultado fue el Computus, el sistema matemático adoptado en Nicea y desarrollado en los siglos siguientes para calcular la fecha de la Pascua cristiana, basado en el calendario solar y el ciclo lunar metónico de 19 años. Este sistema puede colocar la Pascua cristiana en fechas que no tienen ninguna correspondencia con el 14 Nisan hebreo. En algunos años calendáricos, la diferencia entre las 2 fechas es de semanas enteras.
En determinadas combinaciones del ciclo, la divergencia supera el mes completo. La distancia entre los dos sistemas no surgió por error. Fue diseñada con el propósito específico de separar la Pascua cristiana del Pesach judío. Beda el Venerable, el monje inglés del siglo VIII, documenta en su De Temporum Ratione, del año 725 d.C., 400 años después de Nicea, cómo el sistema de cálculo de la Pascua cristiana continuó siendo debatido y formalizado durante los siglos posteriores al concilio. La fijación del Viernes Santo como el sexto día de la semana antes de la Pascua del calendario romano es parte de ese proceso de formalización progresiva, un proceso que ocurrió lejos de Palestina, lejos del hebreo, lejos del Éxodo 12, y siglos después de los hechos históricos que pretendía conmemorar con el nombre de la preparación. Lo que tenemos entonces es esto, un evento que ocurrió el 14 Nisan del año 30 después de Cristo, según el calendario que Dios prescribió en el desierto, que comenzó a ser conmemorado en el sistema de tiempo del Imperio Romano con un nombre medieval que tomó forma en la Edad Media, en base a un cálculo establecido por un emperador en el siglo IV. Algo en esa cadena de transmisión desplazó una capa de significado que los autores del Nuevo Testamento daban por sobreentendida. No la verdad central. Jesús murió y resucitó, pero sí la precisión de las coordenadas en que eso ocurrió. Pero aquí está la revelación que transforma el debate entero, la que ningún argumento sobre el día de la semana puede opacar ni reemplazar. El punto no es si fue miércoles, jueves o viernes del calendario romano. El punto es la correlación entre el 14 Nisan del calendario hebreo y las especificaciones que el Éxodo 12 había grabado para ese día exacto, 1300 años antes. Una correlación que no la construyó ningún apologista posterior. La documentó Juan mientras los hechos aún estaban presentes en su memoria. Éxodo 12 prescribe que el cordero debía ser tomado el 10 de Nisán, guardado separado hasta el 14 y sacrificado entre las 2 tardes del 14. Juan 12:1 registra que Jesús llegó a Betania 6 días antes de la Pascua. Si el Seder de Pascua fue al atardecer del 14 Nisán, el inicio del 15 Nisán, en el cómputo hebreo, Jesús llegó a Betania el 9 de Nisán y entró en Jerusalén al día siguiente, el 10 de Nisán. El mismo día en que cada familia judía de Palestina tomaba su cordero del rebaño y lo separaba para el sacrificio. Juan registró la llegada. El Éxodo describió lo que ese día significaba. Los dos textos convergen. En el templo, entre el 10 y el 14 de Nisán, los sacerdotes examinaban cada cordero presentado para el sacrificio con una minuciosidad específica. Buscaban cualquier defecto que descalificara al animal. Una herida cicatrizada, una deformidad en las extremidades, una irregularidad en los huesos o en la piel. Solo el animal sin defecto era aceptable. El rechazo por defecto no era una excepción rara, era el protocolo estándar. Durante esos mismos días, según los 4 evangelios, Jesús estuvo en el templo siendo interrogado públicamente por los fariseos, los saduceos, los escribas y los líderes sacerdotales, cada grupo intentando desde su ángulo encontrar algo que lo incriminara. Lucas 23 registra que Pilatos declaró 3 veces: «No encuentro delito alguno en este hombre. El examen del Cordero, sin defecto, aprobado». 1 Corintios 5:7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo no está usando una metáfora edificante para embellecer un punto pastoral. Está identificando a Jesús como el cumplimiento funcional del Cordero Pascual, utilizando el término técnico de la Pascua, nuestra Pascua, para declarar que la mecánica litúrgica que Éxodo 12 estableció encontró su referente real en la crucifixión. La fecha, la hora, las especificaciones del animal,
la prohibición del hueso roto. No son detalles simbólicos vagos para Pablo, son las coordenadas de un cumplimiento que él reconoce como exacto. Y Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista hace esta declaración pública durante el período previo a la Pascua, con el 10 de Nisán aproximándose, mientras los peregrinos de toda Palestina y la diáspora llegaban a Jerusalén con sus corderos seleccionados. En ese contexto, con el sistema sacrificial del templo funcionando activamente, con el ritual del Bein ha-Arbayim a días de ejecutarse, decir el Cordero de Dios no era una abstracción poética que el público recibía con educada indiferencia. Era una afirmación de identidad tipológica con implicaciones litúrgicas inmediatas para cualquier judío que estuviera escuchando. Señalaba al 14 Nisán. Y todos los presentes entendían lo que eso significaba. Los detalles de Juan 19 continúan la tipología con una precisión que resulta difícil de atribuir a la casualidad editorial o al diseño apologético posterior. Juan 19:29 registra que los soldados pusieron una esponja empapada en vinagre sobre un hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. El hisopo, Hisopus officinalis, no es cualquier planta ni cualquier instrumento. Es la planta específica que Éxodo 12:22 prescribe para aplicar la sangre del cordero en los postes y el dintel de la puerta, no cualquier rama disponible. El hisopo, el mismo instrumento que aplicó la sangre protectora en Egipto, aparece en el último momento de la vida del Cordero de Dios. Juan lo registró, no como dato incidental, como evidencia deliberada. Juan 19:33. No le quebraron los huesos a Jesús. Los soldados quebraron los huesos de los dos crucificados junto a él para acelerar la muerte, pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya había expirado y no procedieron. Juan 19:36 no deja espacio a ambigüedad sobre por qué este detalle importa, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y la escritura que cita es Éxodo 12:46, la prescripción del Cordero Pascual. Ningún hueso del Cordero será quebrado. Juan no sugiere una conexión interesante. Juan declara el cumplimiento, con la fórmula de cumplimiento que usa en todo su evangelio. Esto es lo que estaba escrito, y esto es lo que ocurrió. Este no es un patrón que alguien forzó sobre el texto después del hecho. No es eisegesis, que es cuando un intérprete introduce en el texto un significado que el texto no contiene. Es Juan mismo, el mismo evangelista que marca que Jesús murió el día de la preparación pascual, quien señala el hisopo y el hueso no quebrado como cumplimientos de Éxodo 12, usando la fórmula de cumplimiento explícita. Juan está construyendo el argumento desde adentro del texto, desde el sistema de referencia hebreo que él compartía con su audiencia, desde los hechos que presenció en el 14 Nisán del año 30. La precisión no termina en el hisopo ni en el hueso. El tipo de animal, un cordero joven, macho, sin defecto, según Éxodo 12:5. La edad del primer año, el mismo texto. La hora, Bein ha-Arbayim, que corresponde a la hora novena según el registro de Mateo. La disposición del cuerpo, ningún hueso roto, Éxodo 12:46. El instrumento para la sangre, el hisopo, Éxodo 12:22. El modo de muerte, no por fractura de huesos, sino por expiración. Cada uno de estos elementos aparece tanto en la prescripción del Éxodo como en el registro de los evangelios. No de forma dispersa ni aproximada, de forma puntual, documento por documento, detalle por detalle. Lo que esto significa no es que los soldados romanos siguieran conscientemente el Éxodo 12, ni que los sacerdotes diseñaran la crucifixión como un ritual. Significa lo opuesto, que el Éxodo 12 había sido, desde el Sinaí, el plano de un evento que aún no había ocurrido, que Dios,
codificó en el calendario hebreo, en las especificaciones del animal, en la prescripción del hisopo, en la prohibición del hueso roto, las coordenadas exactas de lo que Cristo haría el 14 Nisán del año 30, y los instrumentos humanos que ejecutaron la crucifixión, sin saberlo, sin entenderlo, siguieron el plano hasta el último detalle registrado. Eso no lo estableció Constantino en el siglo IV, no lo diseñó el Concilio de Nicea, no lo formalizó Beda el Venerable en el siglo VIII. Porque el 14 Nisán y el Bein Ha-Arbayim y el hisopo y el hueso no quebrado no son elementos de tradición que los sistemas humanos puedan reubicar o reemplazar. Son coordenadas que Dios grabó en el texto antes de que existiera ningún imperio romano, antes de que hubiera un sistema de crucifixión, antes de que se construyera ninguna cruz. El plan tenía fecha, hora, especie, edad, instrumento, y el 14 Nisán del año 30 lo cumplió sin excepción. Y hay algo más en el registro que detiene al lector que lo lee con atención al calendario. Marcos 15:25 registra que la crucifixión comenzó a la hora tercera, las 9 a.m. Luego Mateo 27:45 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, de las 12 p.m. a las 3 p.m., hubo tinieblas sobre toda la tierra mientras Jesús colgaba en la cruz. Esas 3 horas de oscuridad cayeron sobre Jerusalén, cayeron sobre el monte del templo, cayeron sobre los atrios exteriores donde los sacerdotes, en ese mismo momento, estaban comenzando el proceso de sacrificio de los corderos pascuales en la ventana del Bein Ha-Arbayim. El cielo y el templo hablaban el mismo idioma esa tarde, y el cielo apagó las luces al inicio del sacrificio. ¿Qué es entonces el Viernes Santo? Es el intento del sistema de tiempo romano de conmemorar un evento que ocurrió en el sistema de tiempo de Dios. Es el punto de intersección entre el calendario del imperio y el calendario del Éxodo. Y en esa intersección algo se desplazó, no la fe, no la resurrección, no el significado central de la muerte de Cristo, pero sí la precisión de las coordenadas en que ese evento ocurrió. La imagen que resulta cuando el marco de referencia es romano en lugar de hebreo es más vaga, más susceptible de llenarse con contenido cultural posterior. El 14 Nisán es específico. El Viernes Santo del calendario romano es una aproximación en otro idioma. La pregunta que vale hacerse no es si tu celebración del Viernes Santo es válida o inválida. La pregunta es diferente y más profunda. ¿Qué ganas cuando entiendes que la muerte de Jesús no fue una tragedia que el tiempo capturó por accidente político, sino un cumplimiento que llegó en el momento exacto que el calendario de Dios había señalado 1300 años antes en el desierto? ¿Qué cambia cuando ves que la hora de su muerte no fue fijada por la agenda de Pilatos, sino que llegó porque el Bein Ha-Arbayim lo prescribía desde el Sinaí? La fe no requiere esa precisión para existir, pero la precisión profundiza lo que la fe ya sostiene. Hay una diferencia entre decir, Jesús murió por nosotros, que es verdad y es suficiente como declaración de fe, y decir Jesús murió el 14 de Nisán, a la hora 9 de la tarde, mientras miles de sacerdotes ejecutaban el sacrificio del Cordero Pascual a metros de distancia, con el hisopo en la escena, sin quebrar ningún hueso, exactamente como Éxodo 12 lo había prescrito siglos antes. La primera frase es el resumen, la segunda es la arquitectura, y la arquitectura revela el tipo de Dios que diseñó esto. Uno que no trabaja con aproximaciones cuando los detalles importan. Las primeras comunidades mesiánicas del primer siglo, formadas en gran parte por judíos que habían crecido recitando el Éxodo, que habían sacrificado corderos, que sabían de memoria lo que era el Bein Ha-Arbayim, que conocían la prescripción del hisopo y la prohibición del hueso roto, no necesitaban un argumento teológico elaborado para conectar la muerte de Jesús con el sacrificio pascual.
La conexión era inmediata, visceral, parte del idioma en que habían sido educados desde la infancia. Cuando vieron a Jesús morir a la hora 9 del 14 Nisan, la correlación no fue una conclusión a la que llegaron después de mucho estudio. Fue el reconocimiento instantáneo de algo que el texto siempre había dicho. Fue siglos después, cuando la mayoría de los creyentes ya no eran judíos con acceso activo al calendario hebreo, cuando Nicea estableció formalmente la separación del Pesaj, cuando los nombres medievales comenzaron a reemplazar cualquier referencia al 14 Nisan en la práctica litúrgica, que esa precisión comenzó a diluirse. No porque los datos en el texto cambiaran, el texto siempre estuvo allí, intacto, sino porque el marco de referencia que hacía legible esa precisión fue reemplazado por otro, y la mayoría de los lectores posteriores perdieron el acceso al código en que el texto había sido escrito originalmente. Colosenses 2, 16, 17 dice: «Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo». La sombra fue real, el sistema del Éxodo fue real, el 14 Nisan fue real, las especificaciones del Cordero fueron reales, pero la realidad que proyectó esa sombra, el cuerpo de Cristo como Pablo lo llama, es más real que la sombra y más importante que cualquier observancia del Pesaj hebreo. Este video no propone que vuelvas a observar el 14 Nisan como práctica religiosa. Propone que entiendas por qué existía y qué dice sobre el Dios que diseñó el cumplimiento. Entonces, ¿por qué importa saber esto ahora, en 2026? Porque Jesús no murió como víctima de la política romana, aunque la política romana fue el instrumento utilizado. No murió como resultado inevitable de la conspiración de los sacerdotes, aunque esa conspiración fue parte del proceso. Murió como el Cordero que el calendario de Dios había reservado para ese día, a esa hora, con esas especificaciones exactas por 13 siglos de prescripciones litúrgicas que apuntaban hacia ese atardecer del año 30. El tiempo no lo atrapó en un momento de vulnerabilidad, el tiempo lo esperaba desde el Sinaí. Hebreos 10:1 dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. El Cordero Pascual era la sombra. El sistema del templo y sus horarios y sus prescripciones eran la sombra. La sombra apuntaba hacia algo que aún no había ocurrido, que no podía describir completamente, que prefiguraba sin poder agotar. Jesús fue el bien venidero, la imagen real que la sombra apenas podía bosquejar. Y entre sombra y realidad, en el texto bíblico y en los datos históricos verificables, el calendario de Dios no dejó ninguna brecha, ningún margen de error, ningún detalle descuidado. La oscuridad de Mateo 27:45, 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la novena, corresponde exactamente a la franja del Bein Ha-Arbayim en que el templo procesaba los corderos pascuales. Los sacerdotes trabajaban en esa oscuridad repentina. Los adoradores esperaban en esa oscuridad. La ciudad de Jerusalén, llena de cientos de miles de peregrinos que habían llegado para la Pascua desde toda la diáspora, quedó envuelta en esa oscuridad mientras el procedimiento del sacrificio estaba en curso. Y en la colina del Gólgota, a las afueras de la muralla, el Cordero de Dios completaba lo que el sistema del templo había prefigurado durante más de 1000 años. El texto de Juan 19:36, que cita Éxodo 12:46 directamente como cumplimiento, está haciendo algo específico y deliberado que no puede leerse como coincidencia literaria. No dice que hay una hermosa similitud entre Jesús y el Cordero Pascual. Dice que la muerte de Jesús es el cumplimiento de una prescripción que Dios había dado con coordenadas exactas. Juan usa la fórmula de cumplimiento para que se cumpliese la Escritura.
que en el griego del Nuevo Testamento implica la llegada al punto de término de algo que había estado en proceso de cumplimiento. El Éxodo 12:46 había estado en ese proceso durante 1300 años. En el 14 Nisán del año 30 llegó al término. Hay algo que el 14 Nisán dice que el Viernes Santo del calendario romano no puede decir con la misma precisión histórica. Que este no fue un evento que Dios diseñó en respuesta a la maldad humana después de que la maldad ocurriera. Fue un evento que Dios grabó en el tiempo antes de que existiera ningún imperio romano, antes de que hubiera un sistema de crucifixión, antes de que Pilatos naciera. La fecha ya estaba, la hora ya estaba, las especificaciones ya estaban. En Éxodo 12, esperando el año 30 desde el desierto del Sinaí. Considera lo que eso dice sobre el carácter del Dios que diseñó esto. Un Dios que codifica el plan de rescate en el calendario de una nación, en los rituales de un templo, en las especificaciones de un animal sin defecto, en el instrumento de hisopo, en la prohibición de romper un hueso siglos antes de ejecutar ese plan. Ese Dios no improvisa. No reacciona a las circunstancias de la historia humana como si fueran sorpresas. Diseña. Y si diseñó la salvación con esa clase de precisión verificable, la pregunta que queda en pie es, ¿qué más está diseñando con esa misma exactitud para tu situación, para este momento específico de tu vida? Juan 19:14, Mateo 27:46, Éxodo 12:6, Levítico 23:5. Los 4 textos convergen en el mismo punto del reloj y del calendario hebreo. No de forma aproximada ni de forma sugestiva para el que quiera ver conexiones. De forma exacta, con los mismos términos técnicos, en el mismo sistema de tiempo, el parasqueué pascual de Juan, el Bein Ha-Arbayim del Éxodo, la hora novena de Mateo, el día 14 del mes primero del Levítico. 4 textos, 4 sistemas de referencia. Un solo punto en el tiempo de Dios, y esa exactitud no la calculó ningún concilio del siglo IV, ni ningún apologista posterior. Estaba escrita desde el Sinaí, esperando el año 30. Puede que esto no cambie cómo celebras esta fecha en tu tradición particular. Puede que no necesite cambiar ninguna práctica en tu vida de fe, pero sí cambia una cosa que importa. Cambia la pregunta con la que entras al día. En lugar de preguntarte qué le pasó a Jesús ese viernes, la pregunta se vuelve, ¿qué diseñó Dios para el 14 de Nisán desde el Éxodo? ¿Y qué significa que Jesús lo cumpliera sin una sola desviación de las especificaciones originales? La primera pregunta mira hacia el pasado con tristeza. La segunda mira con asombro ante un arquitecto que no trabaja con aproximaciones. Esa pregunta no debilita la fe ni la complica innecesariamente. La ancla en la evidencia de que los textos bíblicos, el Éxodo, el Levítico, el Evangelio de Juan, la primera carta de Pablo a los Corintios, el Apocalipsis, hablan un idioma coherente cuando se leen con el mismo sistema de referencia que sus autores compartían. Hablan el idioma del 14 Nisán, del Bein Ha-Arbayim, del hisopo, del hueso no quebrado, del cordero sin defecto, un idioma que la tradición posterior cubrió con otro sistema de tiempo, pero que el texto nunca abandonó y nunca reemplazó. El cordero del Apocalipsis, el que Juan ve en Apocalipsis 5:6, de pie en medio del trono, aunque inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, como las 7 formas del Espíritu enviado a toda la tierra. Es el mismo cordero del Éxodo 12. El texto griego usa esfagmenón, perfecto pasivo, una acción completada en el pasado con un estado resultante que permanece activo en el presente. No el que fue sacrificado y ya no existe en ese estado. El que permanece en estado de sacrificio completado, de pie, reinando, recibiendo la adoración que los seres del trono no pueden cesar de ofrecer. El 14 Nisán no fue el final del sistema. Fue su revelación definitiva.
Lo que la Pascua judía revela sobre el Viernes Santo es esto: hay una fecha dentro de la fecha, un día hebreo dentro del día romano. Una capa de significado que los autores del Nuevo Testamento nunca olvidaron, que Juan documentó con 3 evidencias directas en el capítulo 19, que Pablo nombró en 1 Corintios 5, que el Éxodo prefiguró desde el desierto, y que la tradición posterior fue cubriendo con otros nombres en otros idiomas. Esa capa dice que la muerte de Jesús no fue una ejecución capturada por el azar del calendario político de Pilatos. Fue el cumplimiento de un diseño, y el diseño era exacto hasta en sus detalles más pequeños. Si estás viendo esto en esta época del año, si algo en ti buscó este contenido en este momento, o si alguien te lo compartió justo ahora, considera esta posibilidad. La Pascua no es solo un evento histórico que visitas una vez al año en el calendario de la Iglesia. Es una realidad que el Apocalipsis presenta como presente y activa en este mismo momento. El Cordero inmolado, de pie, reinando, con las 7 expresiones del Espíritu enviadas a toda la tierra. Lo que Éxodo 12 comenzó en el desierto, Apocalipsis 5 lo muestra en su estado actual, sin interrupción desde el 14 Nisan del año 30, sin revisión, sin fecha de vencimiento. El nombre que ponemos al día, Viernes Santo, Good Friday, Vendredi Saint, intenta capturar algo que ningún nombre medieval del calendario romano puede capturar completamente. Porque lo que ocurrió ese día no cabe en el sistema de tiempo del imperio. Cabe en el sistema de tiempo de Dios, y ese sistema dice: el 14 de Nisan, entre las 2 tardes, el Cordero fue sacrificado exactamente cuando estaba prescrito, exactamente como estaba prescrito, exactamente con los mismos detalles que Éxodo 12 había codificado desde el desierto. Y nada de lo que ocurrió en ningún concilio posterior cambió lo que el texto original preservó intacto. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas son las palabras que Mateo 27:46 registra en la hora novena, el momento exacto de la muerte. Son las palabras de apertura del Salmo 22, que continúa describiendo con detalles que los académicos del Antiguo Testamento reconocen como anteriores a la invención romana de la crucifixión. Las manos y los pies horadados, el reparto de vestiduras entre quienes se quedaron mirando, la multitud que observa y se burla, el corazón que se derrite como cera dentro del pecho. El salmista escribió una escena que no había ocurrido todavía, en el idioma del dolor, que solo el 14 Nisan del año 30 cumpliría completamente. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías escribió esto aproximadamente 700 años antes de la crucifixión, sin haber visto una cruz romana, sin conocer el sistema de ejecución del imperio, sin saber nada de Poncio Pilatos, ni de Gólgota, ni de Jerusalén bajo ocupación romana. Y sin embargo, la imagen que el texto usa no es la del prisionero político ejecutado, ni la del rebelde aplastado por el poder del imperio. Es la del Cordero, el mismo animal que Éxodo 12 prescribió para el 14 Nisan. El idioma del texto hebreo es coherente a través de siglos y autores diferentes. La acumulación de textos que apuntan en la misma dirección, el Salmo 22, Isaías 53, Éxodo 12, Levítico 23, Juan 19, 1 Corintios 5:7, Apocalipsis 5:6, no se puede explicar razonablemente como coincidencia editorial entre textos que se influyeron mutuamente. Fueron escritos por autores diferentes, en siglos completamente diferentes, en contextos históricos que no comparten trasfondo inmediato, y todos describen el mismo evento con el mismo animal, el mismo sistema de tiempo, las mismas especificaciones técnicas del sacrificio.
La coherencia que el texto exhibe no es un argumento de fe que requiere creerlo antes de verlo. Es un dato observable del texto mismo, verificable por cualquier lector que compare los pasajes. Eso es lo que la Pascua judía revela, que la muerte de Jesús no fue el punto de partida de una historia que la Iglesia construyó después de que ocurriera. Fue el punto de convergencia de una historia que Dios había estado construyendo desde el Éxodo. Cada cordero sacrificado el 14 de Nisán durante los 1300 años anteriores fue, en la perspectiva del texto bíblico completo, una señal que apuntaba hacia un atardecer específico. El del año 30, en la colina de Golgota, al inicio exacto del Bein Ha-Arbayim. Lo que Dios no requirió fue que ningún sistema calendárico humano capturara eso perfectamente, ni que ningún concilio lo entendiera completamente. Lo que Dios sí hizo fue grabar las coordenadas en el texto, en el idioma que el pueblo del pacto conocía, en el sistema de tiempo que Israel usaba desde el desierto, y el texto conservó esas coordenadas intactas a través de todos los cambios de calendario, todos los concilios, todos los siglos de tradición que fueron cubriendo un sistema con otro. El 14 Nisán, la hora novena, el hisopo, el hueso no quebrado, las coordenadas siguen en el texto, para el que lo lee con el marco correcto. El hecho de que estés viendo esto, de que este contenido haya llegado a ti en este momento, en esta época del año, no requiere ninguna explicación sobrenatural para ser significativo. Pero sí invita a una pregunta. ¿Qué haces con lo que acabas de ver? La información que el texto contiene no cambia dependiendo de si la viste hoy o no. Las coordenadas del 14 Nisán estaban en el texto antes de este video y estarán después. La pregunta es si este es el momento en que se vuelven personalmente relevantes para ti, no como dato histórico interesante, sino como evidencia de un Dios que diseña con la precisión que le importa lo que te importa a ti. El Viernes Santo, que la tradición te enseñó, no está equivocado en lo que afirma en su núcleo. Jesús murió. Jesús resucitó. Esa es la verdad central que ningún debate sobre calendarios puede desplazar ni reemplazar. Pero hay una capa que se perdió cuando el sistema de cálculo cambió en el siglo IV, cuando el latín reemplazó al hebreo como idioma de referencia de la Iglesia occidental, cuando el calendario romano reemplazó al Éxodo como el sistema en que la fe calculaba el tiempo. Esa capa dice: el momento de su muerte no fue elegido por Pilatos, ni determinado por la conspiración del Sanedrín, ni fijado por la política del imperio. Fue elegido por Dios. Y el 14 Nisán lo documenta. La pregunta final no es si cambias tu calendario litúrgico, ni si adoptas una nueva forma de conmemorar el Viernes Santo. La pregunta final es si cambia la imagen que tienes de quién murió ese día y bajo qué autoridad lo hizo. El sistema romano dijo: esto es una ejecución de un reo condenado. El calendario hebreo dijo: esto es el 14 de Nisán entre las 2 tardes, el día prescrito desde el Sinaí para el sacrificio del Cordero. Los dos sistemas describieron el mismo evento desde marcos completamente diferentes. Solo uno tenía el lenguaje para capturar lo que realmente estaba ocurriendo. Y lo que realmente estaba ocurriendo, lo que Juan documentó en el capítulo 19, lo que Pablo nombró en 1 Corintios 5, lo que el Éxodo prefiguró, lo que Isaías 53 y el Salmo 22 escribieron antes de que fuera posible escribirlo, lo que el Apocalipsis muestra como estado presente y activo, es esto: el Cordero de Dios siendo sacrificado exactamente cuando el calendario de Dios lo había prescrito, sin error, sin ajuste de último momento, sin aproximación, en el mismo día, a la misma hora, con las mismas especificaciones, cumplido, completamente.
Ese cumplimiento no termina en la tumba del viernes ni en el amanecer del domingo. Apocalipsis 5:6 muestra el Cordero de pie en el trono, inmolado pero vivo, recibiendo la adoración continua de seres que los textos describen como incapaces de cesar. El 14 Nisan no fue el final del sistema, fue la revelación de lo que el sistema siempre había señalado. Y la realidad que ese día reveló está de pie, reinando, con las 7 formas del Espíritu activas en toda la tierra. Incluida la tierra en que estás tú viendo esto, en este momento. Hay personas viendo este video que durante años han conmemorado el Viernes Santo sin saber que hay un nombre más antiguo para ese día. Un nombre con más de 1000 años de historia antes de que el evento ocurriera, con coordenadas exactas en el texto bíblico, con un peso teológico que ningún nombre medieval puede cargar completamente. Ese nombre es 14 de Nisan. Y si lo que escuchaste hoy hizo algo en ti, si algo en tu espíritu reconoció la precisión de lo que el texto describe, no lo dejes pasar sin nombrarlo. El texto te lo dio hoy, lo que hagas con ello es tuyo. Lo que el texto preservó a través de todos los cambios, a través de Nicea, del Cómputus, del calendario litúrgico medieval, de siglos de tradición que fueron reemplazando un idioma por otro, lo que sobrevivió intacto en Juan 19:14, en Éxodo 12:6, en Levítico 23:5, en Mateo 27:46, en Apocalipsis 5:6, es la fecha, la hora, la sincronía, la arquitectura del plan. La palabra de Dios conservó lo que los sistemas humanos no podían conservar en su precisión completa. Ese es el tipo de texto que tienes en tus manos, y ese texto sigue hablando hoy. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: «Estoy listo, Señor. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por ver este contenido y te veo en el siguiente video».